Hola queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta oportunidad, con la ayuda del Señor, vamos a terminar de considerar algunos aspectos del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y mientras leía este capítulo y estudiaba este capítulo, venía a mi mente y observaba de que el apóstol Pablo, a través de este capítulo, es como que invita a sus lectores a que vayan progresando, que vayan escalando, que vayan subiendo peldaño por peldaño. ¿Por qué decimos esto? Si ustedes recuerdan, terminaba el capítulo 2 hablándonos acerca de muerte, acerca de tristeza, acerca de angustia, acerca de enfermedad. El apóstol Pablo dice o habla acerca de tristeza sobre tristeza. Y comienza el capítulo 3 diciendo, por lo demás, hermanos. Es como si el apóstol Pablo, después de esta situación difícil, les invita a que suban el primer peldaño y le dice, finalmente, o cambiando de tema, gócense en el Señor. Y habíamos considerado de que el apóstol le dice esto porque la fuente de nuestro gozo y la fuente de nuestra satisfacción es justamente la bendita persona del Señor Jesús. Y el apóstol les invita a subir el primer peldaño de esta progresión. Pero continúa el apóstol y les invita a subir otro peldaño y les habla acerca de crucificar todos los deseos de la carne, todos los apetitos de la carne, crucificarlo justamente en la cruz de Cristo. ¿Con qué objetivo? Y el objetivo de esto era para que ellos pudieran comenzar a experimentar y a vivir en su vida el poder de la resurrección de Jesucristo justamente en sus vidas. De esta forma, venciendo al pecado y liberándose del pecado. El miércoles pasado, por amor al tiempo, no hacíamos referencia, pero el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, nos vierte el mismo concepto. Dice así, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Vemos que el apóstol Pedro vierte el mismo concepto que Pablo. No estamos hablando de autoflagelarnos el cuerpo, sino lo que ellos nos están diciendo, que los apetitos de la carne, los deseos de la carne, los deseos terrenales, los clavemos en la cruz de Cristo para justamente poder vivir y experimentar victoria y libertad sobre el pecado. Pero después de esto, el apóstol les invita a subir un peldaño más y les habla y les dice acerca de dejar atrás el pasado, olvidarse del pasado. Y habíamos dicho que este olvidarse nos estaba hablando de descuido, y nosotros descuidamos aquellas cosas que no tienen valor. Y Pablo el pasado lo descuidaba porque su pasado ya había sido arreglado. Todo lo que había que ser perdonado fue perdonado, todo lo que tenía que ser sanado fue sanado, todo lo que tenía que ser liberado fue liberado. Por eso el apóstol Pablo decía de que dejaba el pasado y proseguía a la meta. Y el miércoles pasado yo hacía referencia a una frase y decía que en nuestra vida cristiana lo mejor está delante nuestro. En nuestra vida cristiana lo mejor está delante nuestro. Y después del mensaje, Miriam me llevaba
a considerar lo que dice en Proverbios 4:25, y leo la traducción de la TLA. Pon siempre tu mirada en lo que está por venir. O sea que esta frase que dije el miércoles pasado está respaldada allí en Proverbios capítulo 4, versículo 25. Entonces, de esta forma llegamos a lo que vamos a considerar en esta oportunidad, Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 17 hasta el final. Y aquí nuevamente el apóstol Pablo les invita a subir un escalón más en esta progresión que el apóstol les está invitando a que ellos realicen. Y dice el versículo 17, hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en lo que así se conduce, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que Él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces decíamos de que el apóstol les invita a subir un peldaño más, y allí en este peldaño el apóstol les invita a estos hermanos que lo imiten a él, Y en varios pasajes, o por lo menos allí en Corintios, el apóstol dice algo similar a esto, y él dice que, o les pide a los hermanos de Corintios que lo imiten a él de la misma forma que él trata de imitar a Cristo. Entonces vemos que el apóstol les está diciendo o les está hablando acerca de un modelo. Y en estos versículos que hemos leído encontramos dos tipos de modelos. Uno que es el apóstol Pablo y otros que hacen referencia a aquellos que son enemigos de la fe. Y yo me preguntaba, ¿a quién se está haciendo referencia el apóstol Pablo cuando habla acerca de enemigos de la fe? Y bueno, posiblemente esté hablando acerca de aquellos a los cuales hace referencia en el versículo 2, que son los judaizantes. Y allí en Gálatas, ya lo hemos visto cuando estudiamos esta carta, en Gálatas capítulo 1, versículo 7, hablando de estos judaizantes, les dice a los de Gálatas, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Distorsionan la verdad acerca de Cristo. Están siendo engañados por estas personas. Por lo tanto, el apóstol habla de este modelo, que no es un modelo a seguir. Aquellos que son enemigos de la cruz. Pero ¿a quién más puede estar haciendo referencia el apóstol Pablo cuando habla acerca de los enemigos de la cruz? Y bueno, a través de distintos pasajes encontramos aquellos que son falsos profetas, que son falsos maestros, que son falsos apóstoles, que son falsos y engañadores. Y para redondear esto, vamos a hacer referencia a lo que el apóstol Pablo habla acerca de estas personas, que dice de que son siervos o que están al servicio de Satanás, y como están al servicio de Satanás y Satanás se disfraza como ángel de luz, no nos tenemos que extrañar que estas personas
también se disfracen como siervos del Dios Altísimo, pero que en realidad son siervos de Satanás. Satanás se disfraza como ángel de luz y estos engañadores, estos falsos, hacen exactamente lo mismo. Ahora, que yo pensaba, ¿no? Posiblemente, ¿cómo hacemos para no caer en sus engaños? ¿Cómo hacemos para no caer en sus mentiras? ¿Cómo hacemos para no caer en sus falsedades? Y allí el apóstol, el escritor, perdón, a los hebreos, hablando acerca de los líderes, hablando acerca de aquellos que están al frente de nosotros, el escritor a los hebreos dice de que nosotros miremos cuál haya sido su conducta. Dice así, piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Por lo tanto, dentro de una congregación, dentro de una iglesia, tenemos aquellos hermanos que son espirituales y cuando nosotros analizamos su conducta, analizamos el resultado de su conducta, vamos a encontrar de que existe una coherencia entre lo que dicen, entre lo que hacen y los resultados. Entonces, si hay una coherencia entre lo que dicen, entre lo que hacen y los resultados, bueno, estos hermanos son, digamos, para imitar, así como los de Filipo tenían que imitar al apóstol Pablo. Pero recordemos que también dentro de una congregación tenemos los hermanos carnales, que son aquellos que piensan justamente en las cosas de la carne, ¿no? Y cuando nosotros analizamos y vemos lo que ellos dicen, lo que ellos hacen y los resultados en sus vidas, nos vamos a dar cuenta si son para imitar o no son para imitar. Miren, generalmente es más fácil imitar lo malo que imitar lo bueno. Recuerdo cuando estaba en la secundaria, a mí me resultaba más fácil imitar a aquellos que no estudiaban y que por ahí de pronto, como se llamaba en aquel tiempo, se rateaban al colegio, que imitar a aquellos que estudiaban. Me resultaba más fácil seguir los malos ejemplos. Obviamente los resultados después estaban a la vista, ¿no? Los resultados después estaban a la vista. Así que el apóstol Pablo les invita a ellos a que lo imiten, así como Cristo los había, como él imitaba a Cristo. Pero seguimos más adelante y el apóstol Pablo les invita a que a que den un paso más o un escalón más en esta progresión. Y el apóstol le dice que nosotros y ellos son ciudadanos del cielo, ciudadanos del cielo. Y yo pensaba en esto de ciudadanos del cielo y venía a mi mente lo que sucedía en casa cuando vivía con mis padres. Mis padres eran ciudadanos españoles, Y como ciudadanos españoles, siempre que nos sentábamos a almorzar o a cenar, siempre salía la conversación de España. Siempre hablaban de su tierra, siempre hablaban de sus costumbres, siempre hablaban de sus paisanos. No había una sola vez que nos sentáramos en la mesa a almorzar o a cenar que no saliera el tema de España. ¿Por qué? Porque ellos justamente eran ciudadanos españoles. Y el apóstol Pablo decía que lo lleva a que suban un escalón más en esta progresión, haciéndoles o recordándoles de que ellos son ciudadanos españoles. Que somos ciudadanos del cielo. Ahora,
yo pensaba, ¿no? Y haciendo la analogía, ¿cuál es el tema de nuestra conversación? ¿Cuál es el tema de nuestra conversación? Miren, los terrenales van a hablar de las cosas terrenales. ¿Eh? Entonces allí vamos a hablar de cuánto está el dólar, de cómo va la economía, vamos a hablar acerca de la vacuna del COVID, vamos a hablar de cuántos casos de COVID positivo hay, cuántos fallecieron por el COVID, o sea, nuestra conversación va a ser de cosas terrenales. Ahora, cuando nosotros empezamos a tener en claro de que somos ciudadanos del cielo, así como mis padres hablaban de su ciudadanía española y de lo que pasaba en España, nosotros también vamos a comenzar a hablar acerca de las cosas celestiales, de las cosas en donde está nuestra ciudadanía. Recordemos que nosotros hoy por hoy somos peregrinos por este mundo. Nuestra patria es una patria celestial. Entonces, el apóstol Pablo, escribiendo allí a los de Colosa, en el capítulo 3, les dice, así que si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba, nuestra mira en las cosas celestiales, y no en la de esta tierra. Y miren, después que invita a los de Colosa a poner la mira en las cosas de arriba, allí dice de que da una serie de lista de cosas que pertenecen a esta tierra, de las cuales nos tenemos que despojar, de las cuales tenemos que dejar de lado. Y entre ellas dice de que tenemos que, nuevamente nos habla un poquito acerca de crucificar todas estas cosas en la cruz de Cristo, y allí nos dice que tenemos que hacer morir todo lo que tenga que ver con lo terrenal y con nuestra vieja naturaleza. Y allí decíamos que da una serie un listado en el cual nos habla de inmoralidad sexual, nos habla de impureza, nos habla de bajas pasiones, de los malos deseos, nos habla de avaricia, nos habla de enojo, nos habla de comportamiento malicioso, nos habla de calumnia, nos habla de lenguaje sucio, nos habla de mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llega el versículo 10, allí el apóstol, en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 10, dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Dice el versículo 14, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Y después dicen, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. El apóstol allí en Colosenses capítulo 3 nos invita a que pongamos nuestra mirada en Cristo. Dejemos las cosas terrenales y empecemos a vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, que la paz gobierne nuestros corazones, que estemos agradecidos constantemente a nuestro Señor, que entre nosotros hablemos y nos aconsejemos con la palabra de Dios, que cantemos salmos, himnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras Pablo decía esto, yo pensaba, bueno, Pablo
lo que nos está invitando es a que vivamos un poquito de la esperanza a la cual hemos sido llamados. Pablo nos invita a que en nuestra vida podamos experimentar un pedacito, por decirlo así, de cielo. En donde allí habrá armonía, en donde allí habrá amor, en donde allí habremos de agradecer a nuestro Señor, en donde constantemente estaremos hablando de las cosas de Dios. Y Pablo es como que nos invita en este mundo a poder vivir y experimentar todas estas cosas. Y esto es, como decíamos, subir un peldaño más. Y por último, le lleva a pensar en aquel día glorioso en el que el Señor habrá de venir a buscarnos a cada uno de nosotros. Allí en Tesalonicense, hablando de la venida del Señor Jesús, el apóstol Pablo dice: anímense con estas palabras, anímense con estas palabras. Pensar en la venida del Señor Jesucristo nos alienta y nos anima. Y allí nuevamente Pablo es como que nos invita a subir un peldaño más en esta progresión en la cual invita a los lectores a que vivan y experimenten. Fíjense, del final del capítulo 2, en donde estaba todo mal, en donde, como decíamos, habla de muerte, habla de enfermedad, habla de tristeza, habla de angustia. Pablo le dice: bueno, basta de esto. Yo los invito a que comiencen a subir en este peldaño, que comiencen a subir en esta progresión, porque va a ser para su bendición. Alégrense en el Señor. Todo lo que pertenece a la carne, crucifíquenlo. Dejen el pasado, arréglenlo primero, pero dejen el pasado, prosigan a la meta. Imítenme a mí, no imiten a aquellos que son enemigos de la cruz, que lo único que piensan es en su vientre, en los apetitos de la carne, en lo único que piensan es eso, y el final de esto es destrucción, el final de esto es perdición. No sigan ese ejemplo, sigan mi ejemplo, porque yo trato de imitar a Cristo. Y recuerden, suban un poquito más, elévense un poquito más. Ustedes ya no son ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Y piensen en la venida del Señor Jesús. Desde allá abajo, y con estos pensamientos y con este hilo de pensamiento, el apóstol Pablo les hace a estos hermanos levantarse de allí abajo. Pablo podría haber dicho: y miren, hermanos, ustedes no tendrían que haber mandado a este hermano, a Epafrodito, no lo tendrían que haber mandado. Miren, pobre lo que pasó, pero se hubiera quedado. No. Basta de esto. Gócense en el Señor. Piensen que son ciudadanos del cielo. Y mientras pensaba en esto, me venía a la mente la vivencia y la experiencia del profeta Habacuc. Allí en el capítulo 3, en los últimos versículos, el profeta Habacuc, podríamos decir así, pinta un panorama totalmente desalentador. Y dice de la siguiente forma. Habacuc capítulo 3, versículo 17 dice: aunque todavía no florece la higuera, ni hay uva en los viñedos, ni hay tampoco aceituna en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vaca en los corrales. ¿Cómo era la situación? Devastadora. No había nada de nada. Esa era la situación. Y el profeta dice: aunque este sea la situación en la cual yo estoy viviendo,
aunque esta sea la situación en la cual yo estoy viviendo. Y el apóstol Pablo estaba viviendo allí en el capítulo 2, tristeza, angustia, muerte, enfermedad. Y aquí el profeta Habacuc dice: yo me alegro en ti, Señor. Gócense en el Señor, decía el apóstol Pablo. Dice: me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Y después es notable lo que dice el versículo 19. Tú, Señor, eres mi Dios y fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de sierva y me haces andar en mis alturas. Me haces andar en mis alturas. Y esto es lo que el apóstol Pablo los invitaba a los hermanos de Filipo. Está todo mal, yo estoy próximo o estoy encarcelado, está todo el entorno nuestro está mal. Bueno, miren, yo lo llevo a pensar en lo siguiente: alégrense en el Señor, crucifiquen todo lo que pertenece a la carne y vivan y experimenten el poder de la resurrección de Jesucristo en sus vidas. Recuerden de arreglar todo el pasado, arreglen el pasado y vayan para adelante. Recuerden que sos ciudadanos del cielo, ya no pertenecen más a esta tierra. El Señor nos viene a buscar y ahí transformará por completo este cuerpo a semejanza de la gloria de Él. Y miren, si nosotros hacemos esto, créanme que vamos a tener un mejor estilo de vida. Créanme que vamos a poder disfrutar de lo que dijera el Señor Jesucristo. Van a tener vida y vida en abundancia. Los terrenales piensan en las cosas terrenales. Nosotros tenemos que pensar en las cosas del cielo, porque son las que nos bendicen, son las que hacen bien a nuestra alma y a nuestro corazón. Que el Señor bendiga estos sencillos pensamientos y que sean para su aprovechamiento. Que Dios le bendiga.